¿Estamos listos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este webinar que vamos a dar sobre matrices de riesgos aplicadas a la gestión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para este webinar tenemos a un especialista, es el licenciado Antonio Moreno Santelis. Él es licenciado en Administración de Empresa. Además tiene una maestría en administración financiera. Tiene también un diplomado en riesgo ambiental y social, así como también tiene diplomados en gestión integrada de riesgo. Él tiene una experiencia en diferentes bancos, ha trabajado en el primer Banco de los Trabajadores como analista financiero, en el Banco Cucatlán como analista financiero senior, perdón. También ha desempeñado el cargo de gerente de riesgo en Banco Hipotecario. También fue gerente de administración integral de riesgo en Banco Promérica y actualmente él es parte de una empresa que desarrolla consultorías. Entonces tiene una vasta experiencia, ha sido profesional por más de 25 años en el desarrollo de proyectos para el sector privado en el sistema financiero, experto en gestión integral de riesgo, gestión de administración financiera, desarrollo de banca pyme y banca persona. Así que no les quito más tiempo, vamos a aprovechar al máximo esta hora con el especialista y lo dejo en buenas manos con el licenciado Moreno Santelis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La idea de esta sesión, que es corta, es poder tocar rápidamente los elementos que componen la herramienta, pero al mismo tiempo establecer cuáles son los elementos que le dan contexto. Vean que cuando hablamos de matrices de riesgo, el elemento fundamental de esta expresión es el concepto del riesgo, el riesgo mismo. En consecuencia, uno de los elementos que quiero ofrecerles esta tarde para compartir con ustedes es poner un poquito de contexto al tema previamente, ¿verdad? Vamos a tratar de que estos elementos abordarlos rápidamente, pero verán cómo el hilo conductor nos lleva hasta la configuración de una herramienta que sea útil para esta persona. Lo primero que quiero comentarles es que la percepción del riesgo es muy particular, incluso individual para cada persona. Desde el momento que ustedes despiertan en la mañana hasta cuando regresan a su casa y vuelven a descansar, a dormir, todo el tiempo han estado administrando riesgo, intuitivamente. Ahora, a nivel de instituciones, a nivel de empresas, también pasa lo mismo. Entonces, traigo a colación esta imagen. Vean que cada quien tiene una forma diferente de gestionar, de interpretar, de saber hasta dónde puede asumir ciertas condiciones de riesgo. Las instituciones financieras, que es lo que nos ocupa esta tarde, aunque también tiene que ver con empresas de todos los sectores productivos, tienen una percepción particular del riesgo mismo. Algunas son más propensas al riesgo, más laxas, y otras son más conservadoras. La identificación de dónde está ese nivel en el sector financiero tiene una cosa particular, tiene unos límites. Lo que yo digo siempre es un rayado de cancha. ¿Por qué? Porque se está trabajando con un pasivo importante que generalmente son depósitos del público o de los asociados a una institución cooperativa. Entonces, desde ese momento, de esas cotas de ese rayado de cancha, es que yo no puedo asumir todos los riesgos que existen, sino que tengo que establecer un marco de referencia, un marco regulatorio. En ese respecto, yo permítanme en unos segundos expresarles o leerles una frase de un libro
sumamente interesante, que es como un libro de cabecera para los que trabajamos en esta materia de riesgo. Y verán qué interesante. Dice lo siguiente: la idea revolucionaria que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es el dominio del riesgo. La noción de que el futuro es más que un capricho de los dioses y de que los hombres y las mujeres no son pasivos ante la naturaleza. Hasta que los seres humanos descubrieron un camino a través de esa frontera, el futuro había sido un espejo del pasado o el tenebroso dominio de los hogares. En este libro, su autor, Peter Bernstein, nos cuenta cómo se originó la administración de riesgo. En la antigua Grecia, cuando los comerciantes o pescadores salían a faenar, lo primero que hacían era ir a pedir permiso al oráculo. ¿Será un buen día ahora o será un día con mucha tempestad? Y a veces le pegaban y a veces no le pegaban a esa interpretación de pronóstico. Era simple azar. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando esta gente se empezó a dar cuenta que a pesar que le fueran a preguntar a un sacerdote o a un oráculo, a veces tenían serios problemas, serios daños en su barco. Y eventualmente decidieron juntar un fondo común para salir a trabajar todos los días y si había tormenta y los barcos eran dañados, reparar con ese fondo común. Esa fue la invención primigenia del seguro, de los fondos de seguro. Y ahí lo que está haciendo toda esta gente es empezar a administrarlo. Entonces, si ustedes van al diccionario a buscar la palabra riesgo, vean que dice del itálico rísico o rischio. Y este a su vez viene del árabe clásico, risk, que significa lo que depara la providencia, o también risco o pena. Entonces tiene dos acepciones. Es una contingencia o proximidad de un daño y es aquella contingencia que es objeto de un contrato de seguro. Eso es tal cual tomado de la RAE. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando estamos hablando de riesgos, ¿y para qué nos va a servir esta matriz? Es para interpretar aquello de lo que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Eso es importante de tener en cuenta. Para esto le voy a dar tres conceptos fundamentales que deben quedarse. Primero, el principio de certidumbre. El principio de certidumbre es cuando ustedes saben cuál es el valor de las variables en cualquier hecho en que estén analizando. En el ejemplo de imagen, es un amanecer. Ustedes pueden bajar una aplicación en sus teléfonos móviles del clima o de cualquier aplicación para salir al campo y les va a decir exactamente la hora en la que sale el sol, el amanecer y la hora exacta del atardecer. Eso es certidumbre, porque todos los valores a los cuales están analizando están dados y están perfectamente verificados. Pero también hay un principio de incertidumbre. Es cuando ustedes no saben qué es lo que va a ocurrir, porque las variables que están en juego solo conocen valores aproximados. Es como el chico que quiere salir a sortear y sabe que un tiburoncito por ahí lo puede encontrar, pero no sabe o no tiene la más mínima idea de si eso puede o no ocurrir, porque las variables solo toman valores aproximados. Pero por último está el concepto del riesgo. Aquí es cuando las variables no toman solo un valor único, sino que toman varios valores. El ejemplo clásico es de los juegos de azar, como jugar póker. El que ha jugado póker alguna vez en su vida sabe que no es un juego de azar, es un juego de probabilidades. Y para eso, vean, les traigo una muestra. Agarré mi cuaderno y me puse a hacer numeritos. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca la mano que está en la imagen? La mano que está en la imagen se llama Royal Flush, que es la mano que mata todas las manos en ese juego. O sea, si tienes eso, nadie te gana. Pero tiene una probabilidad de 1 en 649.740 que te aparezca esta mano.
Esto es equivalente a 0.00015%, verificado después en una tabla de probabilidades según el cálculo. Ahora bien, ¿a qué estoy llegando? Estoy llegando a que el concepto de riesgo es el mundo de las probabilidades. Y las probabilidades se cuantifican, las probabilidades se calculan. Eso que ven en pantalla, eso se llama probabilidades condicionales por factorización. Entonces, las condicionales están haciendo, están usando la técnica de números combinatorios para establecer una probabilidad, o en inglés, una odds. Entonces, estamos teniendo en cuenta que cuando hablamos de probabilidades, estamos en el lenguaje de riesgo. Pero tenemos que llegar, tocar base en qué significa el riesgo para nuestro negocio, ya en el sector financiero. El riesgo en el sector financiero es la valorización de una situación negativa que puede impactar, ocasionar un daño o pérdida de valor económico en patrimonio. Para ello, ustedes tienen que calcular 3 elementos. La cuantía, que es el monto de la pérdida. Tienen que calcular la materialización o la probabilidad de que eso ocurra y el momento en que este va a ocurrir, un horizonte de tiempo. Imaginen que alguno entra a una sala de consejo directivo y dicen, oye, ¿cuánto vamos a perder en esta actividad? Bastante. O sí, puede ser. O sea, eso no tiene ningún sentido explicativo, pero ustedes dicen, con una probabilidad del 99% podemos perder $50,000 en un horizonte de 6 meses. Yo creo que no hay nadie que no entienda esa explicación. Entonces, el concepto de riesgo tiene que ver con un horizonte de tiempo, un pronóstico que está bien acotado a una probabilidad de ocurrencia específica. En el mundo financiero, entonces, nosotros vamos a ver que en el negocio en el que estamos es el negocio de administración. En el negocio financiero no se puede ser adverso al riesgo. Lo que se tiene que hacer es administrarlo. El riesgo es de donde sacamos plata, es de donde se gana dinero. Entonces hay que entender que cuando se nos pregunta en qué negocio estamos en el negocio de administrar riesgo. Y si ese es tu negocio, lo menos que puedes hacer es volverte experto en tu negocio. En otras palabras, volverte experto en administración. ¿Me siguen? Entonces, hay que entender que en este negocio hay 2 grandes mundos donde los riesgos aparecen. El mundo del qué hacemos y el mundo del cómo lo hacemos. El concepto del qué hacemos son todos los negocios mismos. Los préstamos, inversiones, las tasas de interés, todos esos mecanismos financieros, denominados también riesgos financieros, es el mundo del qué hacemos. Y en el mundo de cómo lo hacemos están todos estos riesgos operativos, legales, reputacionales, y precisamente dentro de los operativos o operacionales nos encontramos con el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Aquí pueden verlo, el lavado de activos, financiamiento de terrorismo es una rama de los riesgos operacionales, ¿verdad? Los riesgos operativos, los riesgos tecnológicos, riesgos legales, riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo. Esto vendría a ser como una rama específica. Y la herramienta de matriz de riesgo vendría a ser como una hoja, ¿no? Porque estamos hablando de una herramienta con la cual esta gestión de lavado de activos puede hacerse eficazmente. El concepto mismo del riesgo, como hemos venido comentándolo, va cuantificándose y va causando todos estos elementos. Cabalmente, como dije, entre más información tengas de las variables, más fácil será cuantificar probabilidades. No obstante, en el mundo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no siempre se tienen cuantificaciones, no siempre se tienen estadísticas.
estadísticas o cualquier otro elemento que te apoye un cálculo probabilístico. En ese sentido, es viable, es factible y necesario hacer estimaciones valorativas de otro tipo, incluso a veces hacer conjeturas. Cuando en gestión de riesgo se hacen conjeturas, hasta se le pone un nombrecito elegante, se le denomina modelo Delphi, como el oráculo de Delfos al que me refería al inicio. Ahí que estamos diciendo con ese modelo Delphi, estamos diciendo que cuando entremos al mundo de lavado de activos, necesitamos interpretar el juicio experto de las personas que ejecutan los procesos, que atienden a los clientes, que viven el día a día. Deben interpretar cuáles son esas ventanas o agujeros por los cuales un riesgo puede colar. Por eso también les recomiendo un segundo libro de lectura para que lo anoten, que se denomina El Cisne Negro. ¿Por qué tiene importancia alrededor del tema del lavado de activos? Les hago la siguiente comparación. En el mundo del riesgo de crédito, si un cliente falla, ¿de cuánto es la pérdida? La pérdida está acotada a la cantidad de plata que el cliente les debe. Si un cliente le debe $50,000, no les paga, la pérdida son $50,000. Probablemente gastitos más, gastitos menos, con todo lo que se esforzó el AIFI por operar. Pero en el mundo de los riesgos operacionales, dentro de los cuales está el lavado de activos, los riesgos que ocurren pueden ser tan fuertes, tan grandes, que pueden destruir totalmente una institución financiera. Pueden ser inconmensurables. O sea, un riesgo operativo puede ser tan pequeño como que hubo un fallo, se quemó un servidor, o pueden ser tan grandes que detonen una cadena de eventos hasta la quiebra de la institución. Si algunos siguen las noticias internacionales, habrán podido darse cuenta que a principios de año hubo un colapso importante de bancos en Estados Unidos, y uno de los más famosos que quebró se llamaba Silicon Valley Bank. Y quiebra no porque tuviera problemas financieros reales, sino que quebró porque tuvo que ejecutar, es decir, realizar parte de su cartera de inversiones, dejándole una necesidad de capital, y cuando hizo el llamamiento de capital, el público interpreta como que tiene problemas financieros y comienza la corrida de depósitos. Al no haber liquidez suficiente, entonces el banco tiene que declararse en quiebra y ser absorbido por otra institución. Esto es lo que llamamos un cisne negro. Un evento tan grande, impredecible y catastrófico que puede echar al traste toda la operación de años. Por eso es que particularmente en la gestión de riesgo de lavado de activos y el terrorismo, se tiene que gestionar pensando en cisnes negros. O sea, aquel evento tan extraño, pero a la vez tan extraordinario, que les puede hacer, ¿verdad? O sea, ya no hay estadística que valga, no hay parametrización posible. El evento ocurre, se ve afectada la institución, se salpica y todo se va atrás. Eso fue, yo lo viví en primera persona hace unos años en Panamá, y a alguno le suena que como en el año 2014-2015 ocurrió lo que se denominó el caso Water, de la familia Water. Esta persona fue acusada por el gobierno de Estados Unidos de usar sus comercios para ganar dinero en narcotráfico internacional, y esta persona tenía una participación relativamente pequeña en el Banco Balboa de Panamá. Pues la participación de él, que era como del 11-12% más o menos, fue suficiente como para que la superintendencia les interviniera
y el escándalo fue tal que el banco terminó cerrando. Y era un banco importante, no tan grande, pero era importante para Panamá porque existía desde antes de la internacionalización de la banca en esa plaza. Hoy día en Panamá hay más de 90 bancos, pero la gran mayoría son bancos extranjeros que llegaron a localizarse en la ciudad. Los bancos que nacieron en Panamá y que tenían capital panameño, pues, fueron desapareciendo. Y Banco Balboa fue el último de ellos. Todo por este concepto de cisne negro, ¿no? Es talismán. Entonces ahora, dicho esto, van viendo cómo el concepto del riesgo, qué es el riesgo en términos generales, qué es el riesgo en términos probabilísticos, qué es el riesgo para la industria financiera, cuáles son los ámbitos de administración del riesgo y finalmente caemos en la cuenta que en el ámbito del lavado de activos y financiamiento del terrorismo existe un concepto de riesgo más espeluznante, que es los famosos eventos tipo sismos. Y esto es lo que ustedes tienen que tratar de gestionar y administrar utilizando herramientas como la matriz de riesgo. Para el GAFI, para el Grupo de Acción Financiera, el riesgo también puede ser definido de manera interesante, como se muestra en el gráfico. Es la confluencia de los elementos, la amenaza, la consecuencia y la vulnerabilidad. Ahí interpreta. Entonces vamos a decir que la amenaza es una persona o grupo de personas cuyo objeto o actividad tiene el potencial de afectar las operaciones de la institución. O sea, las operaciones de la institución financiera pueden ser afectadas por las actividades de estos individuos o grupos de individuos. Estas amenazas están permanentemente en el día a día. Es cotidiano. Yo creo que los que se dedican como oficiales de cumplimiento o administradores del riesgo ya habrán tenido cualquier cantidad de información o de capacitaciones o cualquier tipo de formación alrededor de cómo puede funcionar, cómo funciona eso que se vuelve casi una nueva industria. Miles de millones de dólares se mueven a través de estos ilícitos. En nuestro país hay un ilícito que tiene un potencial importante, que es el tráfico de personas. Recuerden que todos estos movimientos de migración, movimientos migratorios, para nosotros el concepto de coyote fue un concepto muy cotidiano, muy común, pero no nos damos cuenta que la actividad de estas personas es un ilícito, es una actividad tipificada como delito precursor de lavado. Entonces, estas personas o estos grupos de personas pueden encontrar sus vulnerabilidades, eso que yo denominaba ventanas de riesgo o agujeros, por donde se les puede colar la actividad de esas personas y utilizarlo para legitimizar sus capitales. Y esto les trae consecuencias. Un riesgo materializado puede ser tan inocuo como decir, ups, me equivoqué, o puede ser tan perturbador como un señalamiento de las autoridades, de los organismos supervisores, multas e incluso prisión. Esa es la lógica que maneja el caso. De manera que, para montar un buen sistema de gestión de riesgo contra lavado de activos y financiamiento de terrorismo, ustedes pueden estar a mano de esta norma ISO 31000,
que les pone esencialmente los elementos que deben cubrirse para que la gestión abarque todos los aspectos relevantes. Primero, debe haber una primera fase donde establecen el contexto y los elementos necesarios para la gestión. La segunda fase, la identificación de los riesgos, ya en actividades, en el día a día, comenzar a identificar. Ya en la parte 3 tiene que ver con el análisis de esos riesgos identificados para pasar a la fase de evaluación, donde ustedes tienen que decir si asumen las consecuencias o lo mitigan. Aquí es donde viene la interpretación de las inversiones necesarias para intentar que esos riesgos se reduzcan al máximo, o al menos sus consecuencias, porque los riesgos es bien difícil reducir, siempre están presentes. Y por último está el tratamiento final. O sea, ya decir efectivamente, como dije, si me quedo con efectos, con el riesgo inherente, con el riesgo potencial, y ya con el riesgo residual, que es lo que finalmente nos va a ayudar a mantener el riesgo también. Entonces, me quiero referir particularmente a esta fase 1 y 2. En la fase 1, que es cuando se comienza a armar las matrices de riesgo, la institución financiera tiene que plantearse los objetivos. Estos objetivos estratégicos o objetivos puntuales de la gestión del lavado de activos es importante. Por lo que les decía en la primera lámina, a manera de chiste, a manera de broma, el padre tirando a su niño hacia el aire, cómo lo ve cada quien. Cada institución puede establecer un riesgo potencial diferente. Entonces, los objetivos estratégicos van a estar asociados a cuál es el apetito específico de riesgo de cada institución. Ustedes tienen que establecer si son muy conservadores, no quieren que nada se les pase, o si son más propensos a asumir riesgos relevantes. Todo esto tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes elaboran una política, generalmente los organismos reguladores les revisan las políticas de manera tan fuerte como las normas mismas o leyes. Si ustedes, por ejemplo, dicen en sus políticas, yo tengo que gestionar el 100% de las alertas y resulta que no cumple su política, está cometiendo un fallo tan importante como que haya dejado de cumplir una ley o haya dejado de cumplir una norma. La política interna tiene ese nivel de importancia. Por eso, insisto, es tan importante este primer paso. Luego, tenemos el paso de elaborar los criterios de valoración. Aquí ustedes tienen que definir cuál es el nivel de criticidad al cual van a estar calificando, valorando los riesgos que van apareciendo. Y al mismo tiempo, con ese nivel de criticidad, conlleva el nivel de severidad. Por ejemplo, en el caso de un riesgo bajo, esto es como que ustedes reciban dólares falsos. Se los colaron la primera vez, pero luego los detectaron y lograron parar dólares falsos. Entonces, en una ocasión están escolados, el evento se concretó, el evento se materializó, pero no existe ningún efecto adverso ni en la reputación, ni tampoco las autoridades les están pidiendo que den explicaciones ni nada. Entonces hay un impacto aceptable, hay un impacto bajo. Cuando los impactos comienzan a ser significativos es cuando, siguiendo con mi ejemplo de dólares falsos, imaginemos una banda de falsificadores, ya les tomaron el pulso, ustedes siguieron que por sus pastillas muy fácil, entonces ya comienza un verdadero problema, ¿verdad? Ya entonces van a notar que las autoridades van a comenzar a dar cuenta que en la institución X, la institución Y, ahí están entrando muchos dólares falsos y
ya comienza a hacerse incluso hasta nocivo. Esto lo va a derivar después a un evento de mayor criticidad, de mayor calor, hasta un punto en que pueden venir multas o incluso procesos penales. Hecho esto, es importante que se vayan estableciendo también el análisis de los factores que son originadores o precursores de este tipo de riesgos. Estos factores se denominan en este cuadrante: clientes usuarios, productos servicios, jurisdicciones o zonas geográficas y canales. En el primer cuadrante de clientes usuarios, mucho se está poniendo ya también incorporando el concepto de los empleados. Los empleados también deben ser sujetos de esta evaluación. ¿Cómo valorizan ustedes el potencial de que una persona que trabaja para una institución financiera sea la brecha, sea esa fisura por donde entre un delito de lavado de dinero? O por lo menos la intentona de querer legitimizar estos capitales, estos activos, a través de la institución. ¿Y por qué particularmente el tema de los empleados? Bueno, porque si los procesos o las barreras, los controles que están impuestos para tomar el pulso de toda la operación y tratar de cuidar que no les cuelen ahí ninguna actividad extraña, si los procesos están bien, si esos controles están bien, lo más fácil siempre es a través de un empleado. Sobre todo aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Empleados que pueden ser incluso tomados bajo amenaza. Pero más común es ver empleados que tienen una situación financiera muy delicada y que a partir de esto incluso los hace susceptibles de tomar cualquier tipo de soborno o de experimento. Por eso es bien importante el tema de los factores. Hecho esto, entramos allá a la parte de la formación misma de la matriz. Para ya entrar a la elaboración de la matriz, se necesita elaborar un catálogo de eventos lo más exhaustivo posible, muy similar a lo que se hace en la gestión del riesgo operativo, donde se elaboran catálogos de riesgo, de eventos del riesgo operativo. Acá se tiene que elaborar catálogos de situaciones de ocurrencias de lavado de activos. La redacción de este catálogo es bien importante hacerlo bien, porque podrían estarse enunciando situaciones que efectivamente no es un evento de este tipo de riesgo. Por ejemplo, si decimos no se verificaron las listas de control, eso es una causa o un fallo en el proceso, pero no es el evento de lavado de dinero per se. Entonces, el aspecto de cómo se redacta esa matriz ya viene en concreto cómo la van a activar. Si ustedes la activan con un buen catálogo exhaustivo, entonces no van a tener ningún problema para establecer después cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de eso. Por ejemplo, vamos a ver si decimos que el evento como tal lo podemos denominar prestar servicios u operaciones a clientes vinculados al lavado de activos, conocimientos de terrorismo o delitos precedentes por no contar con procedimientos específicos para identificar y analizar operaciones inusuales. Entonces ahí ya están diciendo que hay un evento. O sea, cuando alguien se cuela o cuando, digamos, le aceptaron una cantidad importante de plata en un depósito a plazo, por ejemplo. Entonces,
ese evento como tal ya está determinado acá como importante catalogarlo, importante establecerle un código. Entonces, ¿cuál es el factor? Estamos en el primer factor del tipo Alcance 1. ¿Entiendes? La causa es la inexistencia de un procedimiento para analizar operaciones inusuales. Entonces, si no existe ningún procedimiento para determinar que la transacción que se está realizando es inusual, entonces es más fácil que entre cualquier tipo de persona con dinero, capital proveniente de actividades ilícitas. De esto, ustedes después tienen que establecer cuál es la probabilidad de que esto pase, cuál es el nivel de impacto. Este nivel de impacto es el más relevante. Y por último, cuál puede ser el riesgo inherente a este fenómeno o a esta actividad. Por último, cuando toda esa información ya está bien catalogada y han comenzado a analizar todos los aspectos que pueden ocurrir en sus operaciones, todos estos eventos, entonces ya se puede desarrollar lo que se denomina una matriz de calor. En la matriz de calor, indudablemente, aquellos que le salen rojo o naranja, estos deberán ser gestionados rápidamente. En la misma matriz deberán ustedes incorporar un espacio, un campo, donde les permita establecer cuál es el mitigador con el cual van a reducir las consecuencias de este tipo de eventualidad. En el caso del ejemplo que les puse de dólares falsos, un mitigador común es comprar máquinas que identifiquen ultravioleta y billetes. Y supongamos que estas máquinas, ustedes hicieron una inversión de $20,000 en comprar. Pero el nivel de pérdida que están teniendo porque les han colado dólares falsos probablemente son, qué sé yo, $50,000 por inventar. Entonces ustedes pueden decir que entre la inversión de la mitigación y el evento como tal, hay un riesgo residual que es beneficioso para la institución financiera. Pero ¿qué tal si a pesar de esa inversión, pongámonos al siguiente año, continúa apareciendo en las taquillas más dólares falsos y esta vez quizás por otros $75,000? Entonces ahora deciden que necesitan contratar un experto entrenado en Estados Unidos que les venga y les dé clases de cómo identificar el papel mono. Y resulta que esa inversión de estos expertos les resulta en $50,000. Entonces, entre lo que ya se había invertido por mitigar este evento, más lo que se está invirtiendo por esta nueva situación, les resulta que ya el riesgo residual es hasta probablemente números rojos con relación al impacto relativo del evento en sí mismo. Es decir, están perdiendo más dinero por los mitigadores que se están proponiendo contra lo que se ha perdido en el evento como tal. Este es un ejemplo muy ligero, pero que puede darse. Ahora bien, como dije antes, hay eventos de tipo negro, que por lo cual no se puede ya interpretar desde la perspectiva puramente estadística, sino que tienen que interpretarlo desde la perspectiva de que es una cadena de eventos que los puede conducir a una pérdida total de su valor de reputación. Y en el sistema financiero, cuando la reputación se pierde, se perdió todo. Por eso, como dije antes,
es bien importante que estos conceptos de administración de la gestión de riesgos se interpreten a la luz de cuando la criticidad es baja o cuando la criticidad es media o alta. Ahí es cuando vale la pena invertir lo que haga falta por reducir el impacto y que el riesgo residual sea sumamente afectado. Pues bien, esto es en general los aspectos que componen una buena matriz de riesgo para el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Aquí ya me gustaría comenzar a escucharles si tienen alguna pregunta o alguna participación y en eso también para de paso adelante. Gracias, licenciado. Mi nombre es Claudia y quisiera preguntarle, para hacer el cálculo de esas matrices, ¿es cómo identificar la pérdida esperada por cada producto? Gracias, Claudia. Bueno, sí y no. Porque digamos que el concepto de pérdida esperada efectivamente es un concepto de pronóstico probabilístico. Es decir, que tú debes de calcular cuál es la probabilidad con la cual tendrás que asumir una pérdida en un horizonte de tiempo. Lo que yo les presentaba en la hojita de los elementos que componen el concepto de riesgo en el sistema financiero. En esta matriz, el concepto es más interpretación externa, es interpretación de qué tan probable es lo que puede ocurrir en cada hecho clasificado o catalogado como evento posible. Por eso, como te decía al momento de tu pregunta, es parecido, pero se aleja en términos de metodología. Mientras que el cálculo de pérdidas esperadas tiene un componente muy fuerte, matemático, y un componente importante de datos, aquí es parecido, lo tengo que cuantificar, pero desde la perspectiva del juicio experto. Por ejemplo, en lo que está en pantalla, yo decía, bueno, a ver, este primer evento, yo creo que tiene una probabilidad de 4, en una escala del 1 al 4, es como probable, por el 1 al 5, estaríamos por acá, ¿verdad? Entonces, es una probabilidad importante, esto de acá. Entonces, estoy intentando hacer este razonamiento. ¿Y por qué no lo haces con cuantificación de datos? Bueno, es muy difícil que se trate de establecer cuántas veces ha ocurrido que se nos han colado individuos que tienen intención de lavar dinero en institución. No, lo que tú haces es decir, bueno, hay individuos que quieren lavar dinero en institución y probablemente se coló uno y lo reportamos. Esta experiencia, o mejor dicho, el solo hecho que exista la posibilidad, ya te amerita determinar que hay un elemento que hay que mitigar, que hay que gestionar. Entonces, esta clasificación entre la probabilidad y el impacto va a hacer que el riesgo que está catalogado aquí aparezca en este cuadrante o aparezca en este cuadrante, dependiendo, como dije antes, cómo lo califica. Pero es una interpretación a juicio de experto. Ok, o sea que esta es como un cálculo que se va haciendo de acuerdo a la cartera. Es una metodología para llegar a ese tipo de tabla. ¿Cómo funciona? Más que a la cartera, es a los procesos. Tienes que determinar, por ejemplo, agarremos el proceso de aperturar depósitos a plazo. Entonces, tienes que examinar los procesos paso por paso y determinar en cada uno de las actividades del proceso dónde puede haber una fisura que te va a posibilitar que alguien se vulnere.
Entonces, el objeto de medición del riesgo es el proceso mismo, ¿verdad? En cambio, en la cartera de créditos, en la cartera de préstamos, el objeto de medición son las referencias de crédito. Tú mides las moras, tú mides el incumplimiento, etc. Pero en esta materia son los procesos. El proceso de crédito, ahí es bien importante checar todo el proceso, de cada una de las etapas. Cuando se origina, cuando se analiza, cómo aplicas el famoso concepto de conocer al cliente. Si ese concepto de conocer a tu cliente no se aplicó bien en el proceso que estás analizando, entonces incorpóralo a este catálogo de las materias. Porque te va a tocar mitigarlo. Eso significa que si tú encuentras, por ejemplo, en el proceso de crédito no se hace una adecuada revisión de todos los socios de una empresa, entonces te toca hacer un mitigador. Se describe el mitigador y se pone un programa de quién es la persona que va a estar encargada de ejecutarlo y en cuánto tiempo. Todo esto va siendo una matriz que se va haciendo más extensa, más compleja. Compleja no por difícil, sino por la cantidad de información que contiene. Y al final, esta matriz es la que te va a servir para dirigir poco a poco la mejora, el pulimiento de cada uno de los procesos. Y entonces esto se vuelve entonces tu primera línea de... Licenciado, tenemos una pregunta y dice, ¿qué factor determina la periodicidad que debe actualizar la matriz con el objetivo que sea funcional, no solo de tenerla al inicio del sistema de prevención de lavado de dinero? Sí, muy buena pregunta. Estas matrices deben de revisarse como mínimo trimestralmente. La matriz no es cuando ya está completa, no es una herramienta que va a incorporar demasiados elementos del día a día. Se preguntarán por qué. Bueno, la razón es que los procesos mismos, los procesos son más estables, no son tan dinámicos como en el caso del riesgo de crédito, en el que se va incorporando a la cartera casi a diario nuevos clientes, o al menos nuevas transacciones. Acá, como el objeto mismo de medición son los procesos suelen ser más estables en el tiempo. Entonces, si se incorpora, por ejemplo, un nuevo producto, si se apertura un nuevo punto de servicio, de atención al cliente, entonces ahí estarán chequeando nuevamente la matriz. Ahora bien, hay uno de esos factores, que es el que mencioné antes, voy a retroceder, el de clientes usuarios, que este sí debe revisarse con alguna periodicidad más corta, porque lo importante en esta matriz es que ustedes califiquen el nivel de riesgo que cada cliente que han admitido representa. Por ejemplo, si yo tengo clientes que residen en Santiago de María y que además se dedican al comercio, van a tener una calificación de riesgo potencial más alta que un cliente que su domicilio es Nueva San Salvador, Santa Tecla, y que se dedica, qué sé yo, a, ¿cómo se llama? Es abogado, ¿verdad? Entonces, esos niveles de riesgo es como que ustedes le dieran una categoría al cliente individualmente. Entonces, esa categoría de nivel de riesgo en materia de lavado de activos que se le está asignando a este factor requiere una revisión periódica, pero no al mismo cliente, sino a los nuevos clientes que se van incorporando a la base de datos. Por eso digo que tal vez el periodo ideal es al final de cada trimestre o cuando aparece un nuevo trimestre.
Pero lo que sí es verdad es que la matriz debe tener una revisión anual como mínimo. Como mínimo. Lo importante, fundamental de todo esto es, como dije antes, cuáles son los mitigadores que quedan programados, cuál es el plan de trabajo que resulta de esos mitigadores y quiénes son los responsables y los presupuestos autorizados para que dichos mitigadores se ejecuten. Ese es el control adicional que conviene estarlo revisando en un comité de riesgo o un comité ejecutivo o incluso en un consejo directivo, dependiendo de cómo esté su gobierno. ¿Alguna otra preguntita o duda? Hay una más. Ahorita le digo, permítame. Dice, cuando se evalúan los riesgos y se aplican medidas de control para mitigar ese riesgo, puede quedar un riesgo residual. ¿Cómo debe tratarse ese riesgo residual? Los riesgos residuales son estimaciones. Estas estimaciones tienen características de fungibilidad. ¿Qué significa algo que es fungible? Vale, les doy un ejemplo clásico para que entendamos el concepto. Si yo, por ejemplo, necesito pagar mis recibos de agua, luz, mis servicios de este mes, y no tengo efectivo en la bolsa, pero ando la tarjeta de crédito. Entonces voy a las respectivas taquillas y hago los pagos. Entonces hay una fungibilidad de mis recursos de liquidez. O sea, no hay liquidez en efectivo, pero utilizo liquidez en modalidad línea rotativa de crédito. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de fungibilidad, entonces los riesgos residuales ustedes tienen que tratarlos como elementos sensibles, que tal vez los efectos residuales que me quedan de un evento que ya estoy mitigando sean suficientemente bajos como para que yo entonces después invierta en otro mitigador de otro evento que ya identifiqué y que todavía tiene niveles de riesgo inherente altos. Entonces, lo que deben administrar es la matriz de calor para que los recursos que se van a utilizar, que los recursos siempre son escasos, sean bien aprovechados. Los riesgos residuales, ustedes tienen que incluso catalogarlos, llevarlos como una lista para tratar de establecer hasta dónde es admisible por política que ese riesgo residual quede en las condiciones en que quedó. Por eso insisto, la política es bien importante. Nunca un riesgo va a desaparecer 100%. Eso es muy, muy difícil. Como decía un viejo profesor mío, la única manera de no correr riesgos es estar muerto. Entonces, los riesgos residuales siempre van a aparecer y es necesario manejarlos con ese concepto de fungibilidad para manejar los recursos con los cuales soy capaz de establecer programas. Pero es muy buen punto, muy bueno. No sé si hay más preguntas. Bueno, en el evento que estamos tratando de preparar con el Fundamicro, más extenso para este propósito, ya se preparará el modelo concreto de matriz programática con un catálogo previamente sugerido. Los catálogos sugeridos hay que darlos con pinzas, ¿no? Porque los catálogos sugeridos
siempre son genéricos. Y todas las instituciones tienen que observar sus propios procesos, sus propias capacidades, inclusive deben tratar de interpretar la calidad de recursos humanos que está trabajando en la institución en el momento de análisis. Es decir, yo puedo tener, voy a decir, 100 colaboradores y decir que en una escala de 1 al 10, su capacidad de conocimiento en esta materia está en nivel 2, en nivel 3. Entonces, estos elementos son importantes que los revisen al momento de construir la materia. Como dije, podemos preparar una matriz con un catálogo sugerido, establecido, pero a partir de eso tienen que comenzar a razonar e interpretar sus procesos, sus capacidades, sus recursos y muy especialmente recursos. ¿Ok? ¿Cuándo tienen programado este evento? Este evento, si no me equivoco, estaría programado para el año. Sí, el evento lo tenemos programado para 2 fechas, sería de manera semipresencial, ya que el 15 vamos a hacerlo de manera virtual y el 19 serían 8 horas de manera presencial, donde se cuenta con una parte que es un taller, en donde el licenciado les va a ayudar a realizar o ver esas matrices. Y es importante destacar que lo van a ver de una manera como sería como personalizada, diría, donde van viendo características que tiene cada una de las instituciones porque no son iguales y de igual manera los parámetros que le van a incluir no serían iguales. Así que les invitamos para que participen y otro dato importante es que tenemos cupos limitados, así que en la medida de lo posible que ustedes puedan enviar sus fichas para inscribirse, van a reservar y tener seguro su cupo. No sé si hay alguna otra pregunta. Solamente darle las gracias al licenciado por la exposición. Me interesa bastante este tema y de verdad muy importante el aprender a hacerla, ¿verdad? Entiendo que eso se va a hacer en la capacitación. Sí, correcto. Ahí vamos a desarrollar más detenidamente todos y cada uno de estos temas. Así que yo les voy a compartir a través del chat los correos que tenemos donde ustedes pueden pedir más información o de igual manera ahí nos escriben para que nosotros podamos enviarle toda la información necesaria acerca de la capacitación, así como las fichas de inscripción. Sí. No sé si hay más preguntas, si no, agradecemos al licenciado por la ponencia y esperamos que nos acompañen nuevamente, que nos formen parte de esas personas que van a estar en ese curso el próximo 15 y 19 de agosto. Así que lo esperamos y nosotros como Fundamicro le agradecemos primero al licenciado y a ustedes por estar aquí junto con nosotros y estén pendientes síganos por nuestras redes para seguir y ver todos aquellos capacitaciones, diplomados y eventos que vamos a desarrollar.